Un ter aliento del sol 41:50. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41. El cuchillo es una extensión del brazo, como dice el dicho, un poco más largo, un poco más fuerte. Donde las manos y los pies no llegan, se necesita el cuchillo. Tu postura es incorrecta. La espalda debe estar recta con una ligera inclinación hacia adelante, la parte inferior del cuerpo estable y los ojos a la altura de la punta de la hoja, formando una línea recta. Al cortar hacia abajo, debes poner toda tu fuerza en la hoja para maximizar el impacto. No, levanta un poco más la mano, donde está tu codo. Te dije que miraras al frente, que no expusieras la barbilla para que el oponente te apuñale. El corte hacia abajo debe ser recto, recto, así romperás la hoja fácilmente. 1. Corta hacia abajo, ponle fuerza. 2. Otra vez. 3, 4, nada de comida hasta que hayas cortado 2000 veces antes del atardecer. En un claro en lo profundo del monte Sagiri, yacían esparcidas unas cuantas estacas de madera rotas. Urokodaki Sakonji corregía pacientemente la postura, el juego de pies y los ángulos de los golpes de espada de Roy. Tras observarlo atentamente durante un rato, abandonó la tarea de 2000 golpes de espada ese día y desapareció. Según la experiencia de Shinsuke, Fukuda y otros, un principiante que podía golpear 1000 veces sin desmayarse se consideraba exitoso. Pero, 2000 veces, eso solo podía significar: Eiichiro lo va a pasar mal después. El maestro está de mal humor. Makomo, de pie sobre un alto abedul, observaba a Roy, quien practicaba con atención su Iaijutsu, un tipo de técnica de espada, golpe tras golpe. El muchacho era pausado y metódico, sin mostrar la más mínima insatisfacción ni queja por el aumento de última hora de Urokodaki Sakonji. Eso es demasiado tranquilo, corrigió Sabito a Makomo. No es que sea terco, sino que el maestro nunca ha enseñado a un discípulo tan excepcional como Eiichiro. Comprender los secretos de la respiración en 10 días, semejante talento es inaudito, corrigió Sabito a Makomo, cuyos ojos, ocultos tras la máscara de zorro, observaban atentamente a Roy practicar con la espada. Por un instante, su visión se nubló y vio a un joven Hiyuu, con el mismo cabello negro y espeso, el mismo talento extraordinario, algo envidiable. ¿Cuántos golpes dio Hiyuu cuando empezó a aprender?, preguntó Makomo con curiosidad. Él, Sabito sonrió. Al principio, solo podía dar unos 800 golpes. El maestro tuvo que guiarle el brazo personalmente y ayudarle a completar los 200 restantes, añadió Sabito con un dejo de nostalgia. Pero después, su resistencia fue aumentando cada vez más. En su mejor momento, completó 3 Manbonsojin. Fue ese día que el maestro lo llevó a la cascada para que comenzara a practicar técnicas de respiración. 3 veces. Yo solo lo hice 2, Makomo hizo un puchero, algo escéptico. Eres bastante bueno, Fukuda solo ha dado un poco más de 1800 golpes, intervino Shinsuke, dejando al descubierto la debilidad de su amigo. ¿Y cuánto mejor eres que yo? Fukuda agarró a Shinsuke por el cuello y le aplicó una estrangulación trasera. Inútil, solo me has dado 10 golpes más. Siempre te jactas de eso, 10 golpes más siguen siendo más. Shinsuke contraatacó atacando la entrepierna de Fukuda, y ambos comenzaron a pelear, creando la atmósfera gélida de siempre. Sabito ya estaba acostumbrado a su estilo tosco. Sus hermosos ojos estaban fijos en Roy, abajo, curioso por ver hasta dónde podía llegar el principiante. Al menos no puedo ser peor que Tanjiro. Roy blandió la espada una y otra vez, sabiendo perfectamente que el primer récord de Tanjiro con la espada en la obra original era de 1,5 Manbonsujin, es decir, 1500 golpes. Urokodaki Sakonji le había añadido otros 500, con la clara intención de ponerlo a prueba. Pero 2000 golpes seguían siendo muy pocos. Con una capacidad física 10 veces superior a la de una persona promedio, mientras mantuviera la postura y el ángulo del golpe fuera el correcto, Roy sentía que podría alcanzar el verdadero Manbonsujin. 10,000 golpes al día. ¡Zas! La hoja cortó el viento y la nieve con un silbido. Desde la mañana hasta el mediodía, y luego hasta la noche, salvo un sorbo de agua y 2 dumplings preparados por Urokodaki Sakonji, Roy no se detuvo ni un instante, acercándose inexorablemente a los 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, con cada golpe, perdía la compostura y comenzaba a cansarse, le dolían los brazos y sentía el pecho como un fuelle roto, jadeando pesadamente. Monstruo, Shinsuke,
Fukuda y las demás almas guardaron un silencio sepulcral. De discutir para matar el aburrimiento, a tumbarse sin rumbo, a ponerse de pie y mirar a Roy con asombro, solo había pasado un día. Eso no es humano, es un demonio. Shinsuke se negaba a creer lo que veía, emitiendo un juicio firme. Eiichiro debe ser un demonio, acercándose deliberadamente al maestro y aprovechando su descuido para arrancarle la cabeza de un mordisco. Tonterías. Fukuda levantó la mano y le dio un fuerte golpe en la frente, maldiciendo. ¿Crees que el sol es solo un adorno? ¿Qué clase de demonio se atreve a estar activo durante el día? Aunque el monte Sagiri está envuelto en una densa niebla todo el año, la luz del sol ocasionalmente se filtra a través de ella e ilumina la montaña. Ni siquiera un demonio, ni siquiera un rey demonio, se vería reducido a cenizas. Dicho esto, ser capaz de blandir la espada 10.000 veces y completar el verdadero Mambon Sujin sigue siendo asombroso. Eiichiro desafía la comprensión de todos una y otra vez. Sabito estaba absorto en sus pensamientos cuando de repente sintió que le tiraban de la manga. Al girar la cabeza, vio a Makomo mirándolo con ojos brillantes y diciendo: podemos ser libres. Libertad, ese es el sueño que todos han anhelado día y noche. Sí. Makomo tenía razón, ahora todos pueden ser libres. Sabito respiró hondo, asintió pesadamente y volvió a mirar. El chico del bosque de abedules, de pie en la región nevada, reunió sus últimas fuerzas y atacó con un tajo, ¡pum! La hoja se hundió en la estaca de madera con la misma facilidad con que unas tijeras cortan papel, partiéndola en dos sin esfuerzo. 10.000. Pista. Esgrima más 10, zas. Exhaló un largo suspiro que se transformó en un dragón de niebla. La estaca rota rodó hasta sus pies. Roy, apoyado en su espada, con el flequillo ya escarchado de sudor, sonrió y preguntó: Maestro, ¿está lista la cena? Detrás de él, entre la niebla del bosque, emergió una figura con una máscara de Tengu. Se quedó mirando en silencio la espalda no muy alta del chico por un momento, luego murmuró: 2000 más mañana, y se dio la vuelta para irse. Jejeje, el chico soltó una risita, luego le temblaron los hombros, levantó la barbilla y miró al cielo, enfrentándose al viento y la nieve, y estalló en una carcajada salvaje. ¡Qué emocionante! La risa atravesó la espesa niebla, sobresaltando a una bandada de pájaros. Pío. Un búho nival, demasiado asustado para escapar, se estrelló de cabeza contra una rama y se desmayó en el acto. Dim, a las 4 de la mañana, el reloj familiar dio las 4, Roy abrió los ojos de nuevo, ya de regreso en la montaña Kukuro, con la conciencia inexplicablemente cansada. Los efectos de 10.000 golpes de espada no se habían manifestado en su cuerpo, pero sí en su corteza cerebral. La primera vez que esto ocurría desde que despertó su habilidad Nen. Normalmente, los usuarios de Nen siguen la progresión Tensetsu Rendatsu, desarrollando una habilidad Nen que se ajusta a su personalidad y necesidades internas solo al alcanzar la etapa Atsu. Pero, Roy era diferente. Gracias a su transmigración, el día que se le abrieron las mandíbulas, su interfaz le otorgó automáticamente la puerta de la cognición. A diferencia de algunos usuarios especiales de Nen, que, debido a factores o entornos particulares, se saltaron las etapas Ten, Zetsu y Ren y despertaron directamente la Atsu, por ejemplo, el cuaderno automático del ángel de Nyon Nosra. Entonces, si me lesiono en el mundo cognitivo, ¿traeré ese estado negativo al mundo real? Roy se frotó las sienes, permaneciendo en la cama 5 minutos más de lo habitual. Esos 5 minutos le hicieron pensar en un patrón que recorre todo el sistema de entrenamiento Nen. Reglas y costes, es decir, limitaciones y juramentos, establecer reglas y jurar cumplirlas. Cuanto más difícil es la tarea, mayor es el poder que surge. En otras palabras, puesto que has disfrutado de los beneficios obtenidos de la puerta de la cognición, naturalmente debes asumir los riesgos que conlleva. Roy pareció comprender. Un escalofrío lo recorrió, y se advirtió en silencio. Tanto en el mundo real como en el cognitivo, no debía permitirse estar en peligro absoluto. A las 4:05 am, la fatiga persistente en su mente se disipó lentamente. Roy se sintió mejor, se dio la vuelta y se incorporó en la cama. Su primer instinto no fue correr, sino alcanzar a Yuki, que estaba en el soporte de espadas. Quería comprobar si su respiración solar había mejorado algo tras recibir el golpe correctivo de Urokodaki Sakonji. Clan. Sonó una espada, Snow fue desenvainada. Roy la hizo girar con una mano, ajustó su peso y comenzó a practicar la respiración solar. En ese momento, cierto mocoso de mirada perdida se dirigía a la arena celestial. Un chico regordete, que acababa de comenzar su infernal entrenamiento, aún se recuperaba de la electroterapia diurna.
Un mayordomo estaba a su lado, aplicándole medicina y masajeándole el cuerpo. En la habitación del segundo piso, una mujer, furiosa, destrozaba cosas a su paso, murmurando que se vengaría de alguien cuando volviera, al menos que lo mantuviera en cama 3 días. Al oír sus quejas, en la habitación tenuemente iluminada del primer piso, un anciano se mecía en su mecedora, escuchando dibujos animados, y soltó una risita inapropiada. De repente, sus orejas parecieron agrandarse. Tras escuchar atentamente un rato, se dio la vuelta, murmurando algo ininteligible. La esgrima de este chico parece más afilada que antes. Luego, inclinó la cabeza y retrajo las orejas. Danza andante, cielo azul, espejo arcoíris radiante, dragón del halo solar. La habitación se llenó del brillo de las espadas. Completó rápidamente una serie de aliento del sol. Roy controló sus movimientos, saboreando cada golpe, y notó algo diferente. Primero, su manejo de la espada era más preciso y, segundo, sus movimientos más fluidos. Sin embargo, tras una noche practicando las técnicas de aleteo de las 10.000 llanuras, usando el estilo Asauchi que le enseñó Urokogaki Sakonji, y luego intentando de nuevo el paso de la nieve, aún estaba algo oxidado. Pero eran detalles menores. Lo más importante era que, su tiempo de concentración había aumentado. El resultado fue que, tras un día de práctica, la constitución de Roy aumentó en 0,2, 0,1 más que el día anterior. En consecuencia, paso oscuro. 99, 100, maestría, ha evolucionado a un milésimo, maestría. Al igual que enrollamiento de extremidades y vida de serpiente, todas mejoraron en consonancia con el fortalecimiento de su físico, llegando vida de serpiente incluso a superar el nivel básico y evolucionar directamente al nivel de maestría. Esto puede considerarse una grata sorpresa, incluso mejor de lo esperado. Al caer la tarde, Roy enfundó su espada y apagó el panel de control con calma. Miró el reloj que colgaba en la pared sur. Faltaban menos de 5 días para que su padre, Shiba, lo pusiera a prueba. Wooton le había contado que Roy había ido al continente de Ezen, un viaje de ida y vuelta que le llevaría al menos una semana, pero dada su fuerza, probablemente perdería la mayor parte del tiempo en el trayecto, e incluso si se retrasaba, no sería mucho. Esto le daba más tiempo para entrenar. ¿Qué tal si me fijo una meta pequeña? En 5 días, mejora 10.000 golpes corporales a doble 10.000 golpes corporales. Ya que el maestro Urokogaki le había ordenado añadir 2.000 unidades, bien podría añadir 2.000 cada día. Roy le lanzó el Snowwalk a Wooton, se giró y abrió la puerta de la sala de entrenamiento, dirigiéndose a su habitación. La puesta de sol, en comparación con el paisaje nevado de Demon Slayer, hacía que el atardecer en la montaña Kukuroku fuera mucho más brillante. El chico, con pendientes de sol y montaña, paseaba por el pasillo impregnado de una atmósfera atemporal. Al doblar una esquina, se detuvo en seco. Una figura encorvada se acercaba por detrás, tenía el pelo y la barba blancos, y en el pecho se leía: una baja al día, servicio activo. Al ver a Roy, también se detuvo. Abuelo, dijo Roy haciendo una reverencia. Geno gruñó, mirándolo de arriba abajo. Al notar que ahora estaba aún más musculoso, frunció el ceño y dijo: vuelve y que tu mayordomo te arregle la ropa. El uniforme de entrenamiento te queda demasiado corto. ¿Qué clase de aspecto es este? Es comprensible que un chico crezca rápidamente durante la pubertad, pero que el mayordomo no se dé cuenta de que la ropa le queda mal es una negligencia. De hecho, Wooton le había sugerido a Luoyi que se hiciera confeccionar más ropa a medida. Pero Luoyi lo había descartado por considerarlo demasiado engorroso. Ahora que Geno lo había mencionado, Luoyi, naturalmente, no iba a culpar a Wooton. No quería cambiarlos. Mañana Wooton los modificará, explicó Luoyi con sencillez. Geno permaneció indiferente, girándose hacia la ventana para contemplar la puesta de sol, aparentemente sin intención de continuar la conversación. Al ver esto, Luoyi asintió levemente y pasó a su lado. Justo cuando estaban a punto de rozarse, Geno lo llamó de nuevo. El antiguo jefe de la familia Zoldyck, un asesino de renombre mundial, admiró el horizonte teñido de carmesí y preguntó: ahora que has despertado tu nen y has comenzado oficialmente tu entrenamiento, ¿has pensado en qué quieres hacer en el futuro? Roy hizo una pausa, recordando la noche en que habló con Tanjiro a través de una ventana de papel, y sonrió. Libertad. Abuelo, quiero ganarme la libertad. Quiero llegar a la cima, paso a paso, haciendo lo que debo hacer, sin miedo. Como sirviente de la familia Zoldyck, se sentía orgulloso. Como Zoldyck él mismo, lo estaba aún más. Hubo un tiempo en que Zeno se consideraba un hombre orgulloso, y siempre lo había sido.
Pero al ver al muchacho frente a él, casi una copia exacta de sí mismo salvo por el color de su cabello, tuvo que admitir que había sido demasiado modesto. Zeno miró fijamente a Roy, riendo entre dientes. Libertad, eso es algo extremadamente caro. La mayoría sueña con ella, pero no puede tenerla. Espero que tú sí puedas. Recuerda que Taiwan Novel Network tiene una gran biblioteca, o ASOC, un sitio web súper completo, para las actualizaciones de capítulos más rápidas. Haz tu mejor esfuerzo. Ah, ¿sí? Zeno lo miró fijamente. Hacer tu mejor esfuerzo no es suficiente, tienes que luchar con todas tus fuerzas. Dicho esto, pasó flotando a su lado, con las manos a la espalda, apenas rozando el suelo con los dedos de los pies, su figura brilló, como teletransportarse, desapareciendo rápidamente del pasillo. Roy se quedó allí, bañado por el sol poniente, observando en silencio durante un rato. Levantó el pie de nuevo, y en un instante, flotó alejándose en la dirección en la que él se había ido, dirigiéndose hacia el dormitorio. Alcanzar el nivel más alto comienza con dominar el paso oscuro. 17.812, 17.813, oye, Sabito, ya no puedo contar. En el país nevado, en el mundo de percepción de Roy, Makomo se quejaba, sacando la lengua, el chico bajo el abedul, blandiendo una y otra vez su espada, parecía una máquina incansable, desafiando repetidamente su comprensión. Entonces no te compliques la vida. Los demonios no son humanos. No tienen cuerpos físicos y no pueden escribir con una pluma. Sabito comprendía los sentimientos de Makomo. Contar más de 10.000 cortes, y mucho menos contarlos, sería una prueba de fuerza de voluntad y concentración para una persona normal. Todo era culpa de Ichiro. Era demasiado ilógico. No, solo un poco más, casi 20.000. La niña se palmeó las mejillas, animándose a sí misma. Como estaba dispuesta a persistir, Sabito, sabiamente, se abstuvo de seguir intentando persuadirla. Después de todo, comparada con Shinsuke, Fukuda y los demás, que hacía tiempo que se habían insensibilizado, Makomo era una persona de gran perseverancia. 18.888, 19.999, 20.000. La hoja se hundió en la estaca de madera, partiéndola en dos de un solo golpe. La superficie cortada era tan lisa como un espejo, reflejando el rostro ligeramente sonrojado de Roy, lo que le daba un aspecto excepcionalmente heroico. En 6 días, Roy pasó de 10.000 a 20.000, logrando así su modesta meta inicial. Completar 10.000 piezas de Sojin en un solo día. Ese no era su límite. Mañana añade otras 2.000, dijo Urokodaki Sakonji, emergiendo del denso bosque y repitiendo las mismas palabras que días atrás. La expresión del anciano era confusa tras su máscara de Tengu, pero Sabito y Makomo, quienes habían pasado cada día con él desde la infancia, intuyeron, por los puños apretados a su espalda, que su corazón no estaba tan tranquilo como aparentaba. El maestro quiere ver cuáles son los límites de Ichiro, susurró Makomo. ¿No quieres verlos? Sí quiero, pero ya no puedo contar más, espetó Makomo a Sabito. Sabito sonrió y negó con la cabeza. Esta vez, Hiyuu no le vino a la mente. 3.000 tajos en su máximo poder eran incomparables a 20.000 antes de alcanzar su límite. Sabito estaba casi seguro de que, una vez que Ichiro saliera de su retiro, sorprendería a todos, tanto a demonios como al cuerpo de exterminadores de demonios. Quizás el maestro espera lo mismo y Sabito miró en silencio a Urokodaki Sakonji y el anciano pilar de agua dijo Komei se dio la vuelta para marcharse. Su espalda parecía incapaz de resistir el paso del tiempo, mostrando leves signos de encorvamiento. Pista. Esgrima más 17. Otra noche transcurrió, acompañada por el tañido del reloj de madera en la esquina. Casi completamente exhausto, Roy cenó unos pocos bocados con Urokodaki Sakonji antes de subir temprano a la cama climatizada y dormir profundamente hasta el amanecer. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba de vuelta en el monte Kukuro y sintiendo esa apatía total y una falta de interés absoluta por todo. Afortunadamente, después de unos días de adaptación, decidió quedarse en la cama un poco más hasta que la fatiga desapareciera por completo antes de levantarse a correr. Gracias a su dominio del paso oscuro, la velocidad de Roy aumentaba cada vez más. Aunque intentó controlar el paso, logró pasar corriendo junto al castillo y la villa del mayordomo antes de que el sol asomara por el horizonte, llegando a la puerta de la prueba al pie de la montaña. Buenos días, joven amo. Kaijun lo vio a lo lejos, se quitó el sombrero e hizo una reverencia. Roy asintió, observando la prominente línea del cabello de Kaijun mientras miraba hacia afuera.
Entonces, con un fuerte estruendo, la puerta de la prueba, que se rumoreaba era la puerta del inframundo, se abrió 3 veces y una figura emergió. Buenos días, maestro Yumi. Kaironbu, que acababa de ponerse el sombrero, lo dejó de nuevo. Yumi, con una cabeza cortada en la mano, pasó junto a él, la arrojó a un lado, y Miketsu, atraído por el olor, corrió hacia él y se la tragó entera. Ni siquiera alcanza para llenar un hueco entre los dientes, Miketsu fulminó a Yumi con la mirada, como quejándose, había corrido hacia él con prisa, solo para marcharse decepcionado. Yumi lo ignoró, restándole importancia a su mirada resentida, y fijó la suya en Roy, que se estaba dando la vuelta, diciendo: a partir de hoy, yo también tengo 81 victorias. Claramente, la cabeza cercenada que le habían dado a Mikael antes debía pertenecer al usuario de Nen que lo había emboscado en la arena celestial. Qué lástima, no es una buena racha. Roy lo miró con indiferencia, recordándole amablemente, y luego saltó montaña arriba. Las venas de la frente de Yumi se hincharon al instante mientras miraba fijamente la figura de Roy alejándose, gritando: espera. Apretó los puños. La única respuesta fue una leve risita de Roy, y luego su figura desapareció. Vengas o no, estoy aquí. Estamos bajo el mismo techo, ¿qué es eso de esperar? Si tienes agallas, atrévete. Roy salió corriendo, con sus pendientes revoloteando, y 2 minutos antes de lo esperado, regresó a su habitación. Después de ducharse, se sentó a la mesa del comedor, esperando a que Wooton sirviera la comida. El sándwich de hoy era de queso. Repasó las notas que le había dado su bisabuelo mientras escuchaba a Wooton informar sobre el plan de entrenamiento del día. Solo cuando oyó que Wooton se dirigía a él como amo cerró el libro y lo miró. El amo llamó. Estará en casa esta noche y mañana a primera hora pondrá a prueba al joven amo. El joven mayordomo se acomodó las gafas de montura dorada y dijo con cierta preocupación: sugiero que el joven amo cancele el entrenamiento de hoy y descanse un día. El plan de entrenamiento era inamovible. Sin el permiso de Silva, ¿quién se atrevía a cancelarlo? Roy terminó su sándwich, sacó un pañuelo de papel y se limpió la boca lentamente. No hace falta. Dile a Luke que espere en la sala de entrenamiento. Si puede vencerme hoy es otra cuestión. Mientras hablaba, miró el panel. Constitución. 12, 05, 13, 05. Tras varios días practicando la respiración solar, ha mejorado un punto, equivalente a una persona normal. Parece que puede durar más. 1 minuto y 42 segundos, joven maestro, aprobará en 18 segundos. Mientras Roy terminaba el desayuno y abría la puerta de la sala de entrenamiento, Yumi ya había comenzado la electroterapia. Al oír el ruido, el chico de la melena afro se aferró con tenacidad, como si solo quisiera verlo un instante. En cuanto lo vio, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó. De 1 minuto y 35 segundos a 1 minuto y 42, había que admitir que Yumi había mejorado. Pero comparado con el joven maestro Roy, Luke sin duda había aprendido mucho estos últimos días. Solo podía decir que la nota de corte impuesta por el cabeza de familia era un insulto al ritmo de progreso de este joven maestro. Era como volar, desafiando constantemente su comprensión. Roy no dijo ni una palabra, pasó por encima del cadáver de Yumi y se quitó el chaleco con un gesto limpio, dejando al descubierto sus músculos bien definidos y esculpidos. Le pido disculpas, joven maestro, dijo Luke, inclinándose ante él. Su mano se movió con rapidez, golpeando con su bastón. Un destello eléctrico, como mercurio derramándose sobre el suelo, atravesó el cuerpo de Roy. La sensación punzante y paralizante le recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla, amenazando con arrancarle el alma. Pero, parece que no es nada grave. Roy contuvo la respiración, apretó los dientes y se negó obstinadamente a perder la consciencia. Poco a poco, 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos y medio, habían transcurrido casi 4 minutos cuando Luke apagó rápidamente la pistola paralizante. 4 minutos, joven amo, no podemos continuar más. Luke tenía miedo, la familia Zoldyck era la jefa de todos los mayordomos de la familia. No había previsto esta situación, ni siquiera Silva la había contemplado en sus instrucciones. Por lo tanto, si Roy aguantaba demasiado, Luke, sin un plan B, perdería la compostura y no sabría qué hacer. Continúa. Como no tenía respuesta, Roy le dio una. Al ver que Luke dudaba en dar un paso al frente, simplemente arrebató la pistola eléctrica, la encendió y se electrocutó. Pronto, podía sentir que su cuerpo pronto se adaptaría a esa intensidad y que entonces se volvería inmune a la corriente, dejando de desmayarse.
Todo se desarrollaba como Roy había predicho, el dolor punzante disminuía, el entumecimiento que lo envolvía se desvanecía, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, hasta que pasaron 10 minutos, y tras confirmar que su cuerpo se había adaptado a la intensidad, Roy le lanzó la pistola eléctrica a Luke y se dejó caer sobre Yumi. Gruñido tilde, gimió Yumi, con el cuerpo temblando ligeramente. Roy fingió no verlo, le hizo una seña a Luke para que trajera una botella de agua, bebió la mitad y vertió el resto en el asiento debajo de él. Cava un nuevo hoyo y entiérralo. El hermano menor era cruel, y el mayor no podía ser injusto. Ese pequeño bastardo de Miyuki estaba defecando en el hoyo otra vez. Por suerte, aún podía correr. Roy recuperó el control de su cuerpo, se puso de pie y le cedió el paso a Luke. Luke respondió respetuosamente. Sí. Cargó a Yumi y se retiró. Cuando Yumi despertó lentamente, no encontró a Roy abrazando un árbol en el jardín. Solo estaba Luke, abanicándolo. El niño tragó saliva con dificultad, humedeciéndose la garganta reseca, y preguntó: ¿Cuántos segundos duré esta vez? 1 minuto y 43 segundos. Esa mirada al joven amo Roy también cuenta como un segundo, añadió Luke para sí, respondiendo con sinceridad. ¿Y él? El joven amo Roy no se desmayó esta vez. Luke miró con cautela a Yumi. El niño estaba claramente aturdido y tardó en recuperarse. Simplemente cerró los ojos, se cubrió la mitad de la cara con tierra y la enterró en el agujero, dejando solo las fosas nasales al aire, apenas logrando respirar. ¿Por qué había nacido Roy cuando Yumi era tan normal antes? Yumi se sintió traicionado. Se obligó a calmarse, recordando las palabras de su padre. Incluso el más fuerte tiene debilidades, y si muere, muere. Incluso si resucita de alguna manera, es como volver a matar. Así que, ten paciencia, mantén la calma, como es más joven que él, está destinado a tener más espacio y tiempo para mejorar. La tierra resonó con Yumi, como si lo consolara, como si Kikyo no fuera su madre, pero sí lo era, agitó la mano, invocando una brisa que levantó una ola de calor que se precipitó por la ventana hacia el chico que practicaba la respiración solar en la sala de entrenamiento. Roy partió la ola de calor en dos con un giro del atardecer. Pista. Constitución más 0, 2. El sol se pone y el efecto de las 10.000 melodías es evidente, a medida que mejora su manejo de la espada, Roy suspira, sus dedos dibujando la forma de una espada mientras recorre la hoja de la espada de Yuki desde la guarda hasta el filo, deteniéndose finalmente en la punta, absorto en sus pensamientos. La espada de un espadachín no es un objeto inanimado. Es la esencia del espadachín, su amada, todo, tal como le advirtió Urokodaki Sakonji antes de practicar, uno debe refinar la espada, cultivar un vínculo con ella y jamás abandonarla en el desierto a menos que muera. Roy decide que, a partir de hoy, él mismo engrasará la espada de Yuki. Después de todo, no hay razón para entregar a la esposa para su mantenimiento. A las 7 de la tarde, el sol se pone oficialmente y cae la noche. Tras ordenar a Goto que prepare la cena, Roy, decidido, toma a Yuki y pasea tranquilamente por el pasillo hacia el almacén. Kao. Unos cuantos cuervos pasaron volando, dejando tras de sí algunas plumas negras. Al pasar por la puerta principal del castillo, Roy se detuvo y entrecerró los ojos al ver al hombre que se acercaba. Lo llamó respetuosamente. Padre. Silva vestía un elegante traje negro, con una larga cabellera plateada que le caía sobre la cabeza. Desde lejos, parecía un león con melena bajo la luna, exudando un aura imponente. Se acercó con paso lento, mirando a Roy, y preguntó: ¿Qué día es hoy? Sábado. ¿Qué día es el examen? Domingo. Lo recuerdas muy bien. No lo olvidaría. Vas a ser el mejor, ¿qué otra cosa no te atreverías a hacer? Antes de derrotar a padre, seré un cobarde. Jejeje, jajajaja, Silva reprimió una risa baja, que fue creciendo hasta convertirse en un rugido salvaje, su cabello blanco se balanceaba violentamente. Metió las manos en los bolsillos, no dijo nada más y pasó junto a Roy, como si ya lo hubiera dicho todo. Extendió la mano y agarró a la mujer que se abalanzó sobre él, atrayéndola hacia sí con un solo brazo, desapareciendo en un instante. En el silencioso pasillo, solo quedaban unos leves rastros de inquietud, recordándole a Roy que necesitaba usar tapones para los oídos para dormir esa noche. Esa noche. Empujó la puerta de su habitación, la que estaba adornada con una cabeza de fantasma. Roy regresó al mundo de Demon Slayer, portando la espada Asauchi que le había dado Urokodaki Sakonji. Como de costumbre, se adentró en el monte Sagiri para practicar.
El viento soplaba con fuerza y la nieve caía con fuerza y Urokogaki Sakonji, imperturbable ante las dificultades, corregía su postura, juego de pies y ángulos de ataque a diario. Pero hoy descubrió que este discípulo, cuya sola presencia había reavivado su deseo de tomarlo como alumno, estaba cometiendo muchos más errores de lo habitual. Simplemente sujetó las manos de Roy y, con un rápido movimiento de muñeca, tomó la espada a Sauchi. El anciano pilar del agua miró fijamente a Roy. ¿Pasa algo? Si no estás en paz, no practiques. No puedo ocultárselo a la mirada escrutadora del maestro. Estaba a punto de pedir un día libre para recuperarme. Roy no lo negó y sonrió. ¿El motivo? Necesito reservar energías para la batalla. ¿Contra quién? El chico respiró hondo, más serio que nunca. Con mi arrogante padre. Urokogaki Sakon asintió, sin decir ni preguntar nada. Solo dijo: hoy comeremos algo rico. Bajó a la bodega y sacó una pata de jabalí. Las patas de jabalí se conservan bien ahumadas y, cortadas en rodajas, son ideales para el estofado o el sukiyaki. Qué lástima, las condiciones en la montaña son duras y no hay wok en la casa de madera. Si no, saltear la carne ahumada con algunas verduras silvestres de la montaña sería aún más delicioso. Glub glub, el estofado se cocinaba en el kotatsu, y el maestro y el aprendiz, sentados uno frente al otro, comían en silencio, rodeados de un círculo de glotones. Slurp. Makomo se agachó junto a Urokogaki Sakonji, observándolo disfrutar tranquilamente de la comida, con la boca hecha agua. Huele tan bien, Sabito. Date prisa y piensa en algo, que yo también quiero. Si sabes que está delicioso, no tienes que estar insistiendo. Sabito se encogió de hombros con impotencia. Sin forma física, eran realmente impotentes para ayudar. Si me preguntas, el maestro es demasiado parcial. Shinsuke se apoyó en la vira del techo, con las piernas colgando, mirando con celos a Roy, y dijo: Eiichiro pidió permiso así como así, y el maestro no solo se lo concedió, sino que además le preparó una comida exquisita. ¿Acaso teme que se escape a casa y no vuelva jamás? ¿Dónde está ese padre arrogante? Cuando Tanjiro, ese niño tan honesto, todavía estaba aquí, casi reveló toda la historia de la familia. Fue por la debilidad y la mala salud de Tanjiro que los hermanos Kamado tuvieron que vender carbón para sobrevivir, y ahora, Eiichiro usa la excusa de pelearse con su padre. ¿Acaso temes que su padre no haya muerto lo suficientemente rápido? Fukuda no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desprecio por Shinsuke, comentando sarcásticamente: solo estás celoso. ¿Ni siquiera puede ir a casa de visita? Es tan joven, es normal que extrañe su hogar. No dije que no pudiera volver, solo creo que su excusa es ridícula. Aunque lo dijeras directamente, nadie diría nada. Después de todo, ¿quién no ha extrañado su hogar alguna vez? No tengo hogar, dijo Sabito de repente, este es mi hogar. Yo también, añadió Makomo, fui adoptado. Yo también, y yo también. Roy dio un bocado a su arroz, escuchando en silencio, sus ojos se posaron en la persona que tenía enfrente. Urokogaki Sakonji estaba absorto en su comida, aparentemente ajeno a todo lo demás, con la mirada fija únicamente en el plato. Tras terminar, preparó una tetera, le ofreció una taza a Roy y le preguntó: ¿estás seguro? Volutas de vapor se elevaron de la taza. Roy, con semblante serio, frotó la taza y no respondió de inmediato, ni tampoco dio una respuesta definitiva. No existe tal cosa como una garantía absoluta en los exámenes, especialmente con su padre involucrado. Parece que tu padre es bastante problemático, dijo Roy, viendo su silencio. Urokogaki Sakonji suspiró con profunda convicción. En efecto, no existen los genios en este mundo, solo un gran padre puede criar a un gran hijo. Maestro, ¿no siente curiosidad? Roy no comentó mucho al respecto, tomó un sorbo de té y miró a Urokogaki Sakonji significativamente, diciendo: seguramente ya has oído hablar de mi situación familiar por Tanjiro. ¿No te preocupa que pueda matar accidentalmente a mi padre enfermo? ¿Lo harías? No. Entonces, ¿qué te intriga? Urokogaki Sakonji se levantó, caminó hacia la ventana con las manos a la espalda, contempló el vasto paisaje nevado y dijo en voz baja: la gente puede mentir, pero las espadas no. Tu Asauchi ya me ha dicho que todo lo que has contado es cierto. Incluida la batalla y tu arrogante padre. El anciano pilar de agua se giró, mirando a Roy con esperanza. Ánimo, Eiichiro. Aunque sea mi padre, lo trataré como a un enemigo y lo derrotaré con justicia. Lo haré. Roy tomó su taza de té y se la bebió de un trago. Al día siguiente, lleno de ilusión, se levantó de la cama. Daron las 4 de la mañana.
El joven tocó suavemente la nieve junto a su almohada, se puso una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos, y comenzó su carrera matutina. Terminó de correr a las 4:20, estiró a las 4:25, se duchó a las 4:30 y luego se sentó a la mesa del comedor para desayunar tranquilamente. Sabiendo que el joven amo tiene un examen hoy, la cocina preparó especialmente un pastel de fresa para desearle éxito. Sándwich con leche, ensalada y pastel. Wotton, eres muy considerado. Joven amo, es usted muy amable. Es lo que debemos hacer. Wotton hizo una reverencia con la mano derecha sobre el pecho. Roy asintió, agradeciendo el gesto. Se comió hasta el último bocado, se limpió la boca, recogió la nieve y salió por la puerta. Era un día soleado y brillante, y el resplandor de la mañana perseguía al chico, proyectando su sombra alargada. Al pasar por la pequeña habitación tenuemente iluminada, Roy se detuvo e hizo una reverencia. El anciano estaba recostado en su mecedora escuchando dibujos animados, aparentemente ajeno a todo. Después de que el hombre se marchó, el anciano se dio la vuelta, le dio la espalda a la esquina y refunfuñó. ¿Qué haces ahí parado? Ven a darme un masaje en la espalda. Las sombras se movieron, revelando a Zeno, un hombre de 60 o 70 años, tratado como un nieto, llamado y despedido a su antojo. Zeno no mostró disgusto, se acercó a Ma y comenzó a masajearle la espalda. Oí en la cocina que el abuelo no quería desayunar, así que vine a ver cómo estaba. No se va a morir, dijo el anciano con irritación, criaste a un buen hijo, quedándote despierto toda la noche, ¿qué, intentando destrozar la casa? Su mujer grita más fuerte que un cerdo, mejor que se busque una cerda para aparearse. Un guerrero tosco y mejorado. Zeno recordó de repente la evaluación que su abuelo había hecho de Netero por el secuestro de su padre, y parecía aplicarse también a su abuelo. No le quedó más remedio que tragarse el orgullo y replicar. ¿Sabes? Hace tiempo que no hay solución, y Silva y Kikyo también están ansiosos. ¿Por qué iba a huir con tanta prisa? El viejo no es sordo ni ciego. Creo que solo está fanfarroneando. Ma se dio unas palmaditas en la espalda con los dedos y dijo lentamente. ¿Por qué no le cedes el puesto de cabeza de familia a Roy? Ese chico es diligente y pragmático. Parece mejor que vosotros dos. Roy solo ha cocinado un par de platos y ya estás tan obsesionado con él. El abuelo está bromeando. Esperemos a que se deshaga primero de Silva. Zeno miró por la ventana. Al otro lado de un largo pasillo, un joven, con un colgante blanco como la nieve y pendientes de sol y montañas, se acercó, se detuvo a 10 metros de la sala de entrenamiento. Zumbido, la intención asesina se solidificó, casi distorsionando el espacio. El chico apretó con más fuerza su cuchillo, alzando la vista para evaluar la escena. En la sala de entrenamiento, justo al lado, un hombre, sentado imponentemente en un taburete de piedra, jugueteaba con un látigo suave en una mano y apoyaba la barbilla en la otra, observando con una tranquilidad absoluta. Su poderoso entrenamiento era desenfrenado y salvaje, casi derribando a Izumi, que estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados. El imprudente muchacho agitó la mano, golpeándola contra la pared, clavando los dedos con fuerza para detenerse. Otra mirada, y la puerta estaba abierta de par en par. Roy, con el rostro sereno, apareció. ¿Has venido? Sí, he venido. Pareces muy seguro de ti mismo. ¿Y qué si no lo estoy? Roy desenvainó su espada, mirando fijamente a Silva. ¿Acaso mi padre ablandará su postura por esto? No, solo me haré más fuerte. Silva hizo una pausa, jugueteando con el látigo, y luego se puso de pie de un salto. Su sed de sangre rugía como un inmenso océano, envolviendo a Roy. Roy sujetó la espada de Yukishiro con ambas manos, recordando las enseñanzas de Urokogaki Sakonji. Sus pies se clavaron en el suelo, inmóvil, su espesa cabellera negra ondeaba salvajemente al viento. Apenas podía abrir los ojos, chisporroteó. Un arco eléctrico crepitó, la cámara conectada a la esquina de la pared parpadeó en rojo, transmitiendo rápidamente la imagen. Temprano por la mañana, Kikyo, apoyándose en la espalda, se levantó de la cama y tomaba el té matutino que le servía Ziba. A pocos metros, fuera de la ventana, Miyuki, vestido con un traje lolita, yacía muerto en el jardín, con el vientre al descubierto, mientras su mayordomo, que lo atendía, le aplicaba ungüento. Unas cuantas mariposas curiosas revolotearon cerca, encontrándose con la sala de entrenamiento, solo para caer una tras otra como si hubieran chocado contra un muro invisible, y Yumi vio claramente que estaban aturdidas por la abrumadora intención asesina.
De repente, el viento que soplaba en la habitación cesó, un látigo relampagueó, rasgando el aire con un fuerte chasquido, y se dirigió súbitamente al pecho de Roy. Rápido, demasiado rápido, tan rápido que Yumi apenas pudo echar un vistazo a las mariposas antes de recobrar el sentido, y el látigo ya estaba sobre Roy. ¿Vida de serpiente? Con su físico mejorado, la vida de serpiente de Roy había alcanzado oficialmente el dominio. Había activado condensación en el momento en que entró en el dominio de la intención asesina de Silva, por lo que pudo ver vagamente un rastro de vida de serpiente en el látigo de Silva. O mejor dicho, como comentó Urokodaki Sakonji sobre la esgrima, la espada es simplemente una extensión del brazo, de forma similar, el látigo también es una extensión del brazo de Silva. Azotar es un golpe con la mano, y ser golpeado por él es mucho más que simplemente arrancarse una capa de piel. Más cerca. Roy ya podía oler el aura asesina que emanaba del látigo. Permaneció tranquilo, recordándose a sí mismo que debía mantener la compostura, sujetando al caminante de las nieves con ambas manos, tal como practicaba Manbon Sujin a diario en el país de las nieves, ejecutando un solo yaijutsu, y en el preciso instante en que la punta del látigo golpeó su pecho, desató un furioso tajo descendente. Clan. La punta de la hoja rasgó el aire con un chillido penetrante, el caminante de las nieves trazó un arco, golpeando el suave látigo con precisión, separándolo de su pecho. Una fuerza tremenda impactó, pero el ataque no flaqueó en absoluto debido al golpe de Roy. El golpe se interrumpió solo un instante antes de impactar de nuevo en el pecho de Roy. Roy sintió como si lo hubiera atropellado un camión de 100 toneladas. Shuebai casi se le escapó de las manos y salió volando, recorriendo un pasillo de casi 10 metros antes de estrellarse contra la pared de piedra de la esquina. Crack, crack. La pared de piedra se hizo añicos a su alrededor, formando una especie de telaraña. Un dolor agudo lo atravesó y Roy se deslizó por la pared, con sangre goteando de la comisura de sus labios. Claramente, un solo golpe le había dañado los órganos internos. ¿Por qué no esquivaste? El sujeto de esta prueba era absoluto, y absoluto destacaba por ocultar el aura y potenciar los 5 sentidos. Usar absoluto para esquivar ataques era lo que Roy debía hacer, y lo que debía estar haciendo en ese momento. ¿Por qué iba a esquivar? Roy se limpió la sangre de la boca, volvió a sujetar con fuerza a Shuebai y le preguntó a Silva. Ya que padre quiere ponerme a prueba. Por supuesto que también quiero poner a prueba al padre. Es la más mínima cortesía. Mientes, solo querías defenderte. Y Yumi, siempre el observador perspicaz, se adentró en el rincón, se veía a sí mismo como una serpiente venenosa, acechando en las sombras, con la mirada fija en Roy. Su rostro parecía inexpresivo, pero sus emociones eran un torbellino, lejos de la calma que proyectaba. Desde pequeños, les enseñaban que los asesinos no eran brutos temerarios. Solo aceptaban misiones en las que podían matar y rechazaban las que no. Aceptar una tarea que superara sus capacidades era un suicidio. A ojos de Iyumi, Roy estaba buscando la muerte. ¿Te crees muy valiente, o crees que por ser mi hijo no te mataré? Silva, igualmente consciente de esto, miró a Roy con frialdad. Roy permaneció en silencio, en realidad, odiaba la sensación de ser derrotado e incapaz de contraatacar. Incluso contra un enemigo, incluso contra su padre, debía vencerlo con honor. Roy tuvo que admitir que había engañado a Urokodaki Sakonji. Sabía que no era rival para Silva en ese momento, pero no podía aceptar esconderse como un ratón. Al menos, intenta tocar el borde de su ropa. Sin responder a la pregunta de Silva, e ignorando por completo a Iyumi, Roy desató Zetsu. Sellando sus poros y aguzando sus 5 sentidos, entrecerró los ojos y adoptó el paso oscuro en su máxima expresión, desapareciendo abruptamente frente a Iyumi. ¡Zas! Un torbellino recorrió la sala de entrenamiento, reaparecieron docenas de Roys, blandiendo cuchillas de nieve y luciendo pendientes del sol y las montañas, saltando frente a Silva y asestándole otro tajo vertical en la cabeza. Respiración solar, primera forma, Pals. PFFT. La punta de la hoja chispeó al rozar el aire, creando docenas de anillos de fuego circulares que lo azotaban, las fosas nasales de Silva se contrajeron. Casi podía oler el calor en su rostro. Una sonrisa gélida curvó sus labios. Zetsu combinado con paso oscuro y control de extremidades es, sin duda, una buena elección, pero, paso oscuro por sí solo es apenas aceptable. El hombre permaneció inmóvil y, sin hacer ningún movimiento visible, simplemente agitó la muñeca, lanzando otro latigazo.
Esta vez, sin embargo, produjo varios silbidos, más rápidos y potentes que el latigazo anterior, proyectando al instante innumerables sombras que deslumbraron a Yumi. PFFT, PFFT, PFFT. Uno tras otro, Roy fue azotado, dejando solo a uno, que salió disparado de nuevo, atravesando la ventana y aterrizando en el jardín. Miyuki, que yacía allí como un cadáver, despertó sobresaltado. Se incorporó bruscamente, mirando fijamente a Roy, tendido en el suelo, con un hilo de mocos que le salía de la fosa nasal derecha. Joven amo, el perspicaz mayordomo lo levantó en brazos y corrió a un lado. Dentro de la sala de entrenamiento, Silva permaneció de espaldas a la ventana rota, con la voz amortiguada. Continúen. Y Yumi, mirando de nuevo hacia afuera, bajo el sauce que había presenciado el auge y la caída de la familia Zoldyck, una figura se puso en pie tambaleándose, aferrada a su espada, tenía un aspecto totalmente desaliñado. Un fragmento de vidrio le había cortado la frente, dejando una herida de la que brotaba sangre, tiñéndole media cara. Cof, cof, ese látigo sí que pegó fuerte, padre, ¿qué tal si hacemos un trato? Has admitido la derrota, así que dejémoslo pasar esta vez y y mocoso astuto, todavía intentando ser más listo que su padre y en la habitación tenuemente iluminada, el anciano se mecía en su mecedora, satisfecho consigo mismo. A su lado había un Zeno en su modo redondo y guerra psicológica. Provocar al oponente, hacer que pierda la paciencia al instante, buscar una mínima posibilidad en lo imposible y si no fuera por Silva, quizá habría una pequeña oportunidad, añadió Zeno, haciéndose eco del anciano y la vejez trae consigo sabiduría, y la perspicacia es excepcional por naturaleza. Como dijeron Ma y Zeno, a un elefante jamás le importará la provocación de una hormiga, porque si está disgustada, simplemente la aplastará bajo su pata y Silva permaneció completamente impasible. Una figura alta permanecía de pie en la sala de entrenamiento, inexpresiva, mirando a Roy, con una sonrisa burlona en los labios. Una burla descarada y evidente y un torpe intento de provocación murmuró Yumi, anticipando los pensamientos de Silva. El insensato muchacho, escondiéndose tras la esquina de la pared, espió a Roy. Roy, apoyado en su cuchillo, jadeaba con fuerza, pues ya se lo esperaba. Si su arrogante padre fuera de los que se enfadan con facilidad, no habría acabado allí, llevando el nombre del jefe de la familia de asesinos número 1 del mundo. Pero, ¿acaso no se trata de intentarlo? Fracasar no importa, hay que volver a intentarlo. Roy se limpió la sangre de la cara para que no le nublara la vista, respiró hondo, desenvainó su Snowwalk, reposicionó la hoja y la apuntó a Silva, con la punta del cuchillo alineada con su mirada. Del jardín a la sala de entrenamiento, tardo 3 segundos, usar paso oscuro lo acortará 2 segundos, y usar absoluto lo acortará otros 0,5 segundos, y blandir la espada lleva 0,01 segundos. Así que solo tengo 0,51 segundos para atacar. En estos 0,51 segundos, necesito discernir el men, esquivar el látigo y encontrar una oportunidad para atacar. Roy entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa autocrítica, pensando. Esta tarea es realmente ardua. En ese instante, el viento sopló entre los sauces, haciendo que miles de ramas se mecieran. Apoyándose contra el sauce, Roy cerró los ojos, selló todos sus poros y comenzó a regular su respiración, además de reducir su propia presencia, lo cual era muy útil para rastrear. Absoluto también tenía el efecto de concentrar el ki en su cuerpo y eliminar la fatiga. La debilidad causada por la pérdida de sangre se hizo presente gradualmente, Roy no podía ignorarla. Hizo lo posible por estabilizarse, abrió los ojos de nuevo y se lanzó hacia adelante con las piernas extendidas en posición de arco. De repente, un destello de luz apareció y Roy se lanzó hacia adelante, apuntando con una estocada al pecho de Silva. Esta vez, abandonó el tajo, blandir el cuchillo aún requería levantar la mano, pero apuñalar no. Roy aprovechó al máximo el principio de extensión máxima del brazo, acercándose a Silva y entregándole el cuchillo en silencio. ¡Zas! La punta del cuchillo atravesó el aire, trayendo consigo una llamarada. Las pupilas de Silva reflejaron la figura inquebrantable del muchacho, un atisbo de aprobación brilló en sus ojos, pero fue rápidamente reducido a cenizas por el látigo que él alzó. ¿Acaso debía admitir la derrota? ¿Soñando con la libertad? ¿Aún queriendo ascender paso a paso hasta la cima? Hijo rebelde, solo hay un camino por delante. Regresa con tu familia obedientemente. Crack. El aire estalló, el látigo golpeó a Roy con fuerza, haciendo volar la nieve de su mano. Entonces, Roy gritó de dolor, derribado por el látigo, desplomándose a los pies de Silva. Se acabó.
Yumi observó la escena impasible, luego se dio la vuelta y se marchó. Este era el precio de la ingratitud y de intentar defenderse. No dudó, dio su primer paso, pero inesperadamente, ¡zas! Un destello de luz fría rozó su mejilla, cruzó el aire y alcanzó un mechón del cabello plateado de Shiva antes de estrellarse contra la pared sur con un seco clan. Il se detuvo en seco, levantando la vista instintivamente para ver, una espada samurái blanca como la nieve, con un hilo de seda sujeto a la empuñadura, cuyo extremo era un dedo corazón levantado. Cof, nada especial. El dueño del dedo medio escupió sangre, con la cabeza hundida en el suelo, soltando una risa gélida antes de desplomarse junto con su dedo. En ese instante, el viento pareció detenerse y la atmósfera en la sala de entrenamiento se congeló. ¿Cómo lo hizo?, se preguntó el chico. La única respuesta fue una risita ahogada. Este chico sí que logró robarlo. En la penumbra de la habitación, Maa palmeó el reposabrazos, sonriendo y moviendo las piernas, indicándole a Zeno que no se quedara ahí parado y que se masajeara las piernas rápidamente. Zeno se quedó atónito por un momento, luego recobró el sentido, negó con la cabeza y guardó bien, usar un puño roto para unir la empuñadura. Vaya idea, murmuró Zeno para sí mismo. Resultó que justo al lado de los pies de Silva, un hilo de nen se disipó rápidamente. Fue ese hilo de nen el que, a través de la fibra, hizo que Yuki girara en el aire, aprovechando la distracción de Silva e Yumi, rozándoles las mejillas y alejándose volando. Los 3 latigazos cesaron y la prueba terminó. Desafortunadamente, ese era precisamente el momento en que todos estarían desprevenidos. Un ataque repentino en ese instante sería difícil incluso para Silva. Solo podía confiar en sus instintos sobrehumanos para esquivar, y el resultado, un mechón de su cabello fue cortado y clavado en la pared. ¿Entendiste? Silva se enroscó un mechón de cabello, hizo una pausa y de repente le preguntó a Yumi. Yumi comprendió a qué se refería y asintió con rigidez. Dime. Aceptar la derrota era una trampa, una forma de subir la guardia de padre deliberadamente. Cuando la prueba terminara y padre bajara la guardia de verdad, esa sería la única oportunidad que encontraría para atacar ¿Y qué? Yumi miró a Silva, desconcertado. Recibió un latigazo de Silva que lo derribó al instante, justo después de Roy. Y fuerza. Él pudo resistir 3 de mis latigazos, ¿tú puedes? Silva agitó el látigo y lo colgó en la pared sur, luego se alejó en la nieve, con las manos en los bolsillos, inexpresivo y ese mechón de cabello plateado se mecía ligeramente con el viento y igual que la consciencia de Yumi, que se desvanecía en la oscuridad total. Fuerza y el chico ladeó la cabeza y cerró los ojos. El mayordomo Luke lo esperaba afuera. Al ver aparecer a Silva, hizo una reverencia respetuosa. Silva. Cava un hoyo y entiérralos. Sí, señor. Luke era un experto en esto, pero, parecía que al joven amo Roy no le gustaba dormir en un hoyo. Luke murmuró para sí mismo, pero sus manos no dudaron. Tomó una pala y cumplió la orden. Poco después, 2 cabezas despertaron tranquilamente en el jardín, intercambiando miradas de desdén. ¿Quién me enterró aquí? Roy miró a Luke. Amo. Roy. Desentiérrame. Sí, señor. Un crujido, Roy fue sacado del hoyo y acostado junto a un sauce. Una suave brisa y la sombra del sauce lo hicieron sentir más cómodo. Oye. Un grito muy inquietante resonó, arruinando la belleza del atardecer, y Yumi miró fijamente a Roy con sus ojos vacíos, diciendo: No perderé contra ti. Roy simplemente cerró los ojos, fingiendo no oír. Y Yumi insistió obstinadamente: No voy a perder contra ti. Roy se dio la vuelta, dándole la espalda. Y Yumi abrió la boca de par en par. ¿No me has oído? He dicho que no voy a perder contra ti. Uf, qué fastidio. Rugió Roy, lanzándole una zapatilla que golpeó a Yumi en la cabeza. Ahora, paz y tranquilidad, el amo dosificó su fuerza. Con el ki protegiéndolo, incluso si el joven amo sufrió heridas conmocionantes, se recuperará en pocos días. Al caer la noche, Wooton relevó a Luke y llevó a Roy de vuelta a su habitación. El muchacho tenía la frente vendada y varias manchas de sangre en la espalda. El joven mayordomo se arrodilló junto a la ventana, aplicándole con cuidado la medicina en la herida. Una lámpara brillaba sobre el escritorio contra la pared. La luz de la lámpara y la de la luna se fundían, irradiando un suave resplandor. Roy yacía allí, aparentemente admirando la luz de la luna, pero su mente trabajaba a toda velocidad, repasando la batalla del día. Sin duda, existía una enorme diferencia de fuerza entre él y Silva. Esto no tenía nada que ver con el uso de las habilidades Nen.
Silva ni siquiera había usado Nen al atacar, confiando únicamente en la fuerza y una velocidad vertiginosa para superarlo por completo. En última instancia, todo se reduce a la fuerza física, el otro contrincante se encuentra en la plenitud de su vida, con un físico perfeccionado a través de innumerables pruebas hasta un nivel inalcanzable. Para llegar a él, uno debe al menos ser capaz de abrir por completo la puerta de la prueba. La puerta de la prueba de la familia Zoldyck pesa 2 toneladas con una puerta, 4 toneladas con 2 puertas, 8 toneladas con 3 puertas. Abrirla por completo requiere una fuerza absoluta de 256 toneladas en ambos brazos. La fuerza máxima de un adulto promedio ronda los 400 a 800 jin, aproximadamente 200-400 kilogramos, lo que se traduce en otras palabras, que las estadísticas actuales de Silva son de al menos 500. Silva no revela la cifra exacta, y Roy no pregunta. Solo sabe que la siguiente etapa es elevar su físico a los 500 puntos básicos. Joven maestro, tenga paciencia, puede que duela un poco. La pomada no es suave y puede resultar algo irritante, algo típico de los Zoldyck. En cuanto Wooton se lo recordó a Roy, este jadeó, olvidando todos sus planes. Por suerte, el dolor solo empeora si se intenta soportarlo. Roy simplemente cambió de tema y le preguntó a Wooton. ¿Has contactado con el médico que vive cerca de la arena celestial? Le pregunté a alguien y está disponible el jueves. Entonces reserva entradas para el miércoles. La condición de Tanjiro no puede demorarse. Cuanto antes el tratamiento, mejor. Por otro lado, la posibilidad de revertir la conjuración a anticonjuración es un quebradero de cabeza. Roy pensaba que, tras aprender las 4 habilidades más básicas, quizá debería presentarse al examen de cazador y consultar la página web de cazadores. Después de que Wooton terminara de aplicar la medicina y vendarle la herida, empezó a hablar de otra cosa. Ese Jungo ha vuelto a llamar, invitándote a ver la batalla del 17 de agosto, joven maestro. Dijo que cubriría los boletos y todos los gastos de viaje. Con que vengas, todo estará bien. ¿Qué día de la semana es el 17 de agosto? El próximo sábado. Wooton se acomodó las gafas y dijo con voz grave. Ese tipo probablemente no se ha dado por vencido, joven amo. Sigue acosándote. Quizás sí lo mataré. Wooton hizo un gesto de degollamiento tras terminar de hablar. Roy no lo miró con desprecio, ni entendió su significado, pero estaba seguro de que si Wooton se atrevía a actuar, para estas fechas el año que viene tendría que llevarle un ramo de sus violetas favoritas a su tumba para presentar sus respetos y no hay necesidad de pelear. Además, y no está solo. Hay un anciano detrás de él, respondió Roy con indiferencia y pensando en cierta loli rubia de coletas, si se enfadaba y se arrancaba la ropa, ni siquiera la arena celestial entera sería suficiente para destruirla. Además, Roy tenía motivos para sospechar que las estadísticas del otro eran al menos superiores a 500. ¿Entonces debería rechazarlo? Preguntó Wooton con cautela. Roy reflexionó un instante y dijo, olvídalo. Ya que me invitó sinceramente, vayamos a verlo. Hace un año que no lo veo. Tengo muchas ganas de ver cuánto ha mejorado. Dicen que se enfrenta a un usuario de Nen de transmutación de alto nivel en esta batalla. Si quieres verlo, joven maestro, seguro que encuentras algo interesante. La Arena Celestial ya había publicado información sobre la batalla. Cualquiera interesado podía encontrarla en línea. Roy asintió con un zumbido indiferente, y después de que Wu terminara de vendarle la herida, le hizo un gesto con la mano para que fuera a preparar unos documentos para el día siguiente. Esa noche, se tumbó en la cama y cayó en un sueño profundo. Tras una dura batalla, Roy se quedó dormido de nuevo, y ante él se extendía un colorido pasaje. Más allá se encontraba el familiar mar del conocimiento. Se remangó los pantalones, pisó la suave arena y se adentró en el mar, dejando que las olas lo bañaran, gritando. ¡Ah! Apartó de su corazón todas las emociones negativas, como la pérdida, la frustración y el abatimiento, antes de frotarse la cara y abrir la puerta de Demon Slayer. Entró. La familiar sensación de caer lo invadió. Roy despertó de nuevo, acurrucado en el kotatsu, tumbado en el cama de ladrillo caliente, y vio a Makomo, con sus hermosos ojos bien abiertos, observándolo con curiosidad. Los fantasmas creían que, tras tomarse un descanso ayer y comer el estofado que Urokogaki Sakonji le había preparado especialmente, volvería a casa para darle una paliza a su padre. Inesperadamente, Roy cumplió su palabra, pasando todo el día en la cabaña con Urokogaki Sakonji. De vez en cuando, salía al monte Sagiri a cazar, y Urokogaki Sakonji ahumaba la carne para tenerla como reserva de comida para el invierno.
Solo entrada la noche, cuando el maestro y el aprendiz apagaron la lámpara de aceite, se desearon buenas noches y estaban a punto de dormirse. Roy mencionó que iba a luchar. En ese momento, el maestro no dijo nada, y todos estaban confundidos. Fue Shinsuke, con su lengua viperina y su desbordante imaginación, quien exclamó: «No estará luchando en sus sueños, ¿verdad?», provocando una acalorada discusión. Algunos se quejaron indignados, de que Eiichiro los había engañado. Solo lo usaba como excusa para ser perezoso. Otros dijeron, que tal vez Eiichiro sí había soñado con Tanjiro. Padre e hijo guardaban un viejo rencor, y Eiichiro, siendo un hijo obediente, no se atrevía a demostrarlo en su vida diaria, solo desahogándose en sueños. Shinsuke y Fukuda, cada uno con su propia versión de los hechos, volvieron a discutir. Por alguna razón, solo Makomo y Sabito intercambiaron una mirada, creyendo que las palabras de Roy eran ciertas. Mi intuición me dice que Eiichiro no miente, le había dicho Makomo con seguridad a Sabito la noche anterior. Así que no pegó ojo en toda la noche, vigilando atentamente a Roy para ver si mostraba algún comportamiento extraño. Por desgracia, y aparte de fruncir el ceño y dar vueltas en la cama con más frecuencia, Roy no parecía diferente a lo habitual. Esto dejó a Makomo algo decepcionada. ¿Y está despierto, Sabito? Pregúntale rápido si mató a su padre y... Al ver que Roy abría los ojos, Makomo instó a Sabito. Sabito puso los ojos en blanco con resignación y fingió no oír. Humanos y fantasmas son diferentes. Si ambos sabían que el otro no podía oírlos, ¿por qué pedirle que preguntara? La curiosidad de Makomo crece cada día más, pensó Sabito. De repente, oyó a Roy decir: «Perdimos, y perdimos estrepitosamente». Él, Makomo y todos los demás que estaban acurrucados en la cabaña, incluidos Shinsuke y Fukuda, se quedaron paralizados. «Eiichiro, ¿puede oírnos?». Los fantasmas se sobresaltaron. Al darse cuenta de que Roy hablaba directamente con Urokogaki Sakonji, Shinsuke, Fukuda y los demás suspiraron aliviados, contentos de que fuera una falsa alarma, pero también algo decepcionados. Sí, respondió Urokogaki Sakonji, de espaldas a Roy, mientras sacaba la comida. Era sopa miso con un pequeño tazón de arroz, acompañado esta vez de un platito con las sobras de jabalí del día anterior, cortado en rodajas y dispuesto en un plato. «Come primero», dijo el anciano, con la máscara de Tengu, el primero en coger una rodaja de jabalí y llevársela a la boca. Roy bebió un sorbo de sopa miso para entrar en calor y, tras unos bocados, aceptó el té caliente que le ofreció Urokogaki Sakonji. «Déjame que te describa brevemente la batalla», dijo Urokogaki Sakonji, arrodillado junto al kotatsu, escuchando atentamente el relato de Roy. El resumen final fue similar al informe de Roy de anoche. Tu idea de usar el hilo de tu manga para envolver la empuñadura de la espada fue buena, pero sigue siendo tomar atajos. Tomar atajos es el último recurso de los débiles cuando se ven acorralados. Urokogaki Sakonji recordó sus enfrentamientos con esos poderosos demonios en el pasado. Por suerte, su oponente era el padre de Eiichiro. De lo contrario, incluso con sus atajos, no habría sobrevivido contra esos poderosos demonios de la luna superior. Así que necesitas practicar más, practica el doble, come el doble, y cuando el sol salga y se ponga, ese será tu momento para atacar. Eso mismo pienso yo. Roy sonrió, se bebió el té de un trago y, sin más dilación, agarró la espada corta que colgaba de la pared, abrió la puerta de un empujón y, desafiando el viento y la nieve, se adentró en el monte Sagiri. El chico tropezó en la nieve. Urokogaki Sakonji lo observó en silencio desde atrás. Tras un instante, sacó un cuchillo de tallar y un trozo de madera y comenzó a tallar una máscara. El maestro va a tallar una máscara para Eiichiro. Eso significa que Eiichiro tiene su aprobación. Makomo notó los movimientos de Urokogaki Sakonji y murmuró en voz baja, y a su lado estaba Sabito, que sostenía la empuñadura de su espada y permanecía en silencio. 23.128 y 23.129 y domingo, 24.000 cortes. Lunes, 26.000 cortes. Martes, 28.000 cortes. La noche antes de partir en busca de ayuda médica, y Roy blandió su espada, creando un tajo en forma de media luna, completando con éxito 3 golpes de Mambon Sushita. Chisporoteo. El tajo se desprendió de su espada corta y se clavó en una estaca de madera a 3 metros de distancia, partiéndola en dos. El panel mostraba: esgrima más 18, nivel actual de esgrima 88, 100, principiante 6, 1000, maestro monstruo. ¿Cómo puede lograr el corte que se separa del cuerpo después de solo medio mes de entrenamiento? Shinsuke dejó escapar un extraño grito y se elevó flotando de la estaca de madera rota.
El tajo de Roy casi lo había partido en dos, el corte aéreo formado por el viento de la espada al rasgar el aire se llama corte separado del cuerpo, un logro que siempre había soñado alcanzar en vida. A este ritmo, no le faltará mucho para completar su aprendizaje y cortar la roca. Fukuda observó con más detenimiento que Shinsuke. En su visión, el tajo se desprendió del combate cuerpo a cuerpo y voló casi 4 metros antes de disiparse tras partir la estaca de madera. Esta distancia era más que suficiente para superar la prueba final impuesta por Urokogaki Sakonji. En la obra original, la prueba final de Urokogaki Sakonji para Tanjiro, consistía en cortar una roca esférica de 3 metros de radio. El tajo de Roy había superado claramente ese radio. No. Sabito se irguió sobre el abedul, con los ojos más brillantes que nunca, viendo más allá de lo que Fukuda percibía, respiró hondo y dijo: el maestro no permitirá que Eiichiro abandone la montaña tan pronto. No es como nosotros, está lejos de alcanzar sus límites. Debemos liberar todo su potencial para hacer justicia a su extraordinario talento. Eiichiro es realmente asombroso. Si fueras tú, sin duda podrías cambiar este mundo terrible, pensó Sabito mientras hablaba, con Makomo tirando de su manga. La chica alzó la vista, sus hermosos ojos brillando al mirarlo, y dijo: oye, Hiyuu-senpai era así de increíble antes. Tomioka Hiyuu, el actual pilar del agua, era el orgullo de Urokogaki Sakonji y de todas las almas, incluyendo a Sabito y Makomo. Antes de conocer a Roy, Sabito creía firmemente que era el discípulo más talentoso de su maestro. Pero ahora, Hiyuu es muy inferior a Eiichiro, dijo Sabito negando con la cabeza, con seguridad. Antes de aprender la técnica de respiración, ni siquiera podía hacer atacar alejándose del cuerpo, mucho menos atacar a 4 metros de distancia a la vez. Sabía que Eiichiro era único. Sí, lo es. Sabito soltó una risita. Ahora tengo mucha curiosidad, ¿qué usará el maestro para ponerlo a prueba cuando se gradúe? ¿Una roca de 10 metros de circunferencia y o una cascada de casi 30 metros y o quizás, simplemente un montículo de tierra? Sabito miró fijamente a Roy. El chico respiró hondo y sacó un pañuelo que había preparado de antemano de su bolsillo, comenzando a limpiarse los pantalones cortos. Snowbreaker es una espada, y también lo es una espada de manga corta. Al ser inhumano, uno no necesita dedicarse a nada en particular y Roy se concentró intensamente en limpiar la espada, cultivando en silencio un vínculo con ella. Rápidamente recibió el plan de entrenamiento para el día siguiente, y como se esperaba y otros 2000 mañana. Urokogaki Sakonji emergió del denso bosque, hablando como de costumbre y la nieve acumulada sobre sus hombros delataba que había estado observando en silencio desde atrás durante un largo rato y, de acuerdo, respondió Roy sucintamente. Tras limpiar la espada, se dio la vuelta y siguió a Urokogaki Sakonji de regreso a la cálida cabaña. La cena consistió en varios faisanes que había cazado en el denso bosque el día anterior. Esta vez, Roy no solo comió un par de bocados. Devoró 3 faisanes él solo, luego se desplomó satisfecho sobre la cama de ladrillo caliente y se quedó dormido. A sus pies estaba Makomo, que lo miraba con resentimiento y mirar sin comer era demasiado cruel para un ser vivo. Makomo realmente quería volver a experimentar el sabor de la fragancia. Después de todo y había estado muerta durante muchísimo tiempo y casi olvidando la sensación y suspiró y un suave ronquido resonó y bajo la mirada de Makomo, Roy durmió profundamente aquella noche. Quizás fuera porque ya no le preocupaba aprobar el examen de Silva, o quizás porque estaba a punto de emprender un largo viaje y su mente estaba relajada y, en cualquier caso, cuando abrió los ojos al día siguiente, dejando atrás el mundo de Demon Slayer y regresando al monte Kukuroku, aquella fatiga familiar había disminuido considerablemente, e incluso su tiempo de sueño se había reducido en 2 minutos. Divi sonó la campana familiar. Comenzó su carrera diaria. Siguiendo el sendero que descendía del antiguo castillo en la cima de la montaña, pasando por la villa del mayordomo, llegaron al pie de la montaña. La mirada de Roy se aguzó al divisar inesperadamente 2 rostros familiares y su abuelo, Zeno, y el mayordomo, Ziconian. Buenos días, joven amo. Hierongbu tenía una vista aguda. De lo contrario, no habría sido guardián durante tantos años. Se quitó el sombrero y saludó a Roy desde lejos, y entonces Zeno y Ziconian se volvieron al unísono para mirarlo. Ziconian se llevó la mano derecha al pecho en señal de saludo. Su cuerpo se transformó en un pequeño coche.
La puerta se abrió y Zeno lo miró antes de entrar sin expresión alguna, pisando a fondo el acelerador, y lanzándose montaña abajo a toda velocidad. Las 7 transformaciones de la Yamato Nadeshiko, sin duda una habilidad bastante útil. Roy se detuvo a contemplar la escena, decidiendo que le pediría a Wooton que le transformara una cuando volviera. El maestro Zeno ha recibido una recompensa del Departamento de Policía Metropolitana por capturar a un terrorista apodado el Payaso en la vecina República de Mingo. Ziconian se encargará de llevarlo al aeropuerto y de gestionar su vida diaria. A las 4:30 am, Roy terminó de ducharse y se sentó a la mesa, masticando una hamburguesa de carne mientras escuchaba a Wooton informar sobre el itinerario del día. Esta vez, había pedido específicamente que la hamburguesa estuviera bien hecha. La que quería al punto ya está lista, joven amo, no se preocupe, continuó Wooton. Hice que alguien reservara los billetes anteayer. Después de reunirme con el Dr. Bennett en el hospital provincial de la ciudad hoy, podremos tomar la aeronave hacia la Arena Celeste. Cuéntame sobre ese payaso, interrumpió Roy a Wooton, recordando de repente a alguien que era bueno cultivando manzanas y que también se vestía de payaso, solo que sin la nariz roja. Mató a toda la tripulación de un barco. ¿Qué barco? El barco pirata del parque de atracciones, y Wooton se acomodó las gafas de montura dorada en el puente de la nariz y dijo con voz grave. Según la información del Departamento de Policía de la República Mingo, casi 200 personas murieron por su culpa. La noticia incluso salió en televisión. El joven maestro puede comprobarlo con una simple búsqueda en Internet. Tanta gente murió, y si ni siquiera salió en televisión, Roy solo podía decir que los altos mandos de la República Mingo eran más corruptos que nadie. ¿Algo más? Además de nosotros, la Asociación de Cazadores también está al tanto. No me sorprende, dijo Roy, tomando un sorbo de leche y limpiándose lentamente la boca con un pañuelo. Los terroristas deben ser tratados por terroristas. Si el Departamento de Policía Metropolitana está dispuesto a pagar, sin duda pueden contratar a otros. La Asociación de Cazadores también es una organización notoriamente violenta, y la organización antiterrorista liderada por el cazador de terroristas de 3 estrellas por Twitter tampoco se queda atrás. Estos asuntos no son de su incumbencia. Empaca y vámonos. Tras apurar el último sorbo de leche, Roy se levantó. Le entregó todas sus pertenencias, incluyendo los billetes de avión y las reservas de hotel, a Wooton, permitiéndole relajarse. Tomó a Shue del portacuchillos y salió. Joven maestro, la seguridad del aeropuerto está en vigor. Los cuchillos prohibidos no están permitidos, le recordó Wooton rápidamente, entregándole a Roy un bastón de madera que había preparado. Roy lo miró con recelo, luego extendió la mano y sacó un bastón cuchillo. Wooton explicó rápidamente. Joven maestro, no subestime este bastón. Está hecho completamente de madera de hierro, su dureza no es menor que la del acero fino y no está sujeto a las regulaciones del aeropuerto. A esto le llaman donde hay una política, hay una contramedida. Roy blandió el bastón espada, notando que era incluso más pesado que Shuezui, con la hoja grabada con patrones de llamas negras. Sería muy útil en caso de emergencia. El bastón espada volvió a su vaina, transformándose de nuevo en un bastón común en la mano de Roy. El joven, guiando a Wooton y cargando 2 maletas, caminó por el silencioso pasillo hasta la puerta principal del castillo, donde vio a alguien y se detuvo. Luke, con las manos entrelazadas sobre el vientre, parecía haber estado esperando durante mucho tiempo. Al ver a Roy, hizo una leve reverencia. El maestro dijo que incluso estando ausente, no se puede descuidar el entrenamiento. Cualquier entrenamiento que se pierda en los próximos días, joven maestro, debe recuperarlo a su regreso. ¿Cómo? El doble. Ah. Roy pasó junto a Luke. Luke hizo una reverencia aún más profunda, lanzándole una mirada furtiva. El joven salió por la puerta principal y se giró para mirar hacia el segundo piso. Frente al enorme ventanal del dormitorio del segundo piso, un hombre alto, sin camisa, con el pelo plateado que le caía por la espalda, hacía girar suavemente una copa de vino tinto, observándolo en silencio. Detrás de él, una mano delgada emergió, trazando un camino por su pecho. El cuerpo del hombre se tensó visiblemente, y el vino tinto en su copa dejó de moverse. TCH, ocupado. Todos están ocupados. Es bueno estar ocupado. Wooton, vámonos. Roy se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo sin dejar rastro. Wooton lo siguió rápidamente, atravesando el jardín, donde vio una cabeza durmiendo plácidamente bajo una sombrilla. De repente, oyó que la cabeza hablaba. 2 minutos y 15 segundos, yo también lo logré. Y Yumi abrió los ojos. Felicidades.
Roy ni siquiera se giró, dejándola con la vista de su espalda, no tan alta. Sin detenerse, Wooton lo siguió, cargando una maleta en cada mano, y asintió a Izumi. El amo y el sirviente, uno tras otro, desaparecieron rápidamente en la montaña Kukuroo. Toda la montaña Kukuroo pertenecía a la familia Zoldyck. Solo el sol en el cielo y la luz solar bloqueada por la sombrilla no pertenecían a la familia Zoldyck. Izumi vio a Roy marcharse, percibiendo claramente que su aura era de ese gris frío que mantiene a la gente a distancia. Parece preocupado pero no lo está, siempre manteniendo cierta distancia. La próxima vez, cuando vuelvas, prometo que no me electrocutaré de nuevo. Después de que la figura de Roy desapareciera, Izumi simplemente cerró los ojos de nuevo. En una habitación tenuemente iluminada, separada por una pared, el anciano, echándose una siesta, murmuró: unos días más comiendo mierda. Se dio la vuelta y se tiró un pedo. Los perezosos cagan y mean mucho. A medida que la gente envejece, parece que ni siquiera sus músculos del esfínter pueden aguantar. Unos 10 minutos después, Hierongbu regresó del baño y encontró a Roy de pie frente a la puerta de la prueba con Wooton. Dio 2 pasos apresuradamente hacia adelante, exhibiendo sus enormes bíceps. Joven maestro, no se preocupe, le abriré la puerta. No hace falta. Roy le arrojó su bastón y su espada a Wooton, se arremangó, dio 2 pasos hacia adelante, apoyó las palmas de las manos en la puerta de la prueba y empujó con fuerza. 1 puerta, 2 puertas, 3 puertas, la puerta de la prueba se abrió de golpe. 3 capas se abrieron de golpe, y la cuarta tembló levemente antes de cerrarse herméticamente. La fuerza total de las 4 puertas, cada una con un peso de 32 toneladas, equivalía a 70 adultos, lo que corresponde a 70 puntos de fuerza física. La tarea era ardua y el camino por delante, largo. Roy, con sensatez, se rindió, sin desanimarse ni abatecer, pues ya lo esperaba. Exhaló suavemente, tomó su bastón del árbol fénix y salió. Un sedán negro ya estaba estacionado frente a la puerta, y a 100 metros del puesto de guardia de la puerta de la montaña, un autobús turístico rojo estaba aparcado. Un grupo de personas se había reunido frente al autobús, tomando fotos de la puerta de la prueba con sus rifles y escopetas. De repente, al ver que la puerta se abría de golpe y salía un apuesto joven, seguido de un mayordomo alto con equipaje, todos quedaron atónitos. Alguien gritó: «Es el hijo mayor de la familia Zoldyck». Un destello de luz cegador iluminó el lugar. «Wooton, ¿no crees que has elegido este mal momento?» «Lo siento, joven amo», respondió Wooton, haciendo un gesto rápido al conductor para que abriera la puerta y dejara entrar a Roy. Luego abrió el maletero, metió el equipaje y entró tras él. «Son solo un montón de gente mediocre que admira tu aspecto. Si no estás contento, joven amo, iré y los mataré a todos». «No te apresures a amenazar con violencia». Roy extendió los brazos y se recostó con desgana, diciendo: «No importa, no es la primera vez. Solo elige a algunos tipos que venden mis fotos en internet y dales una lección». «Sí». Un brillo gélido apareció en los ojos de Wooton. El joven maestro era bondadoso y no se rebajaría a su nivel, pero esos tipos despreciables se atrevieron a publicarlo en internet, vendiendo cada foto por tan solo 10.000 genes. Fue un insulto para él, Wooton. Había que darles una lección.